Vamos a continuar nuestro periplo por las familias cucurbitáceas y ahora vamos a hablar de la especie de género que da nombre a la familia, género Cucurbita. Y vamos a hablar de la calabaza, Cucurbita pepo, aunque igual no debemos hablar de calabazas, sino de las calabazas, porque hay 4 o quizás 5, hablaremos más adelante, de especies de calabaza que se cultivan, todas ellas con requerimientos muy semejantes. La calabaza o las calabazas son especies anuales que tienen un comportamiento como el de esta familia, de plantas herbáceas, que son rastreras o trepadoras, y en el caso de las calabazas con una variedad enorme de frutos. Hay calabazas que desde 2 centímetros de tamaño, bien pequeñitas, hasta calabazas que pesan 100 kilos. Es una tremenda diversidad, en gran parte debido a que son varias especies, pero también por el hecho de que hay una gran plasticidad en sus frutos. El origen de las especies de calabaza cultivadas se encuentra en América. La especie más importante desde el punto de vista alimentario, Cucurbita pepo, se domesticó en México y en el sur de Estados Unidos. Se sabe que se domesticó al menos 2 veces de modo independiente. La primera domesticación se hizo no para comer lo que es el principal alimento de las calabazas, que son la pulpa, sino para domesticar las semillas, para consumir las semillas de la calabaza. De hecho, la calabaza, junto con las alubias y el maíz, construían la dieta básica de parte de los Estados Unidos. Y después se domesticó una domesticación secundaria, esto que veremos en varios casos, donde primero la planta se domestica para un producto y después se domestica para otro. Pasó con el chocolate, pasó con la lechuga, iremos viendo cada uno de ellos en su momento. Cuando ya lo que quiere consumir esa calabaza es la carne, lo que importa es eliminar esos compuestos amargos, esta cucurbitacina que está en todas las cucurbitáceas, para hacerla comestible. Esto se consiguió y se convirtió en una dieta básica de estas zonas. Pero no hay una sola calabaza, sino que hay 4. Esta Cucurbita pepo se domesticó más al norte de América. Argyrosperma, que se domesticó en Mesoamérica, y Moscata y Máxima se piensa que se domesticaron en Sudamérica. Las 4 calabazas son parecidas, son difíciles de distinguir, por ejemplo, entre Argyrosperma y Moscata y la Cucurbita pepo se distingue el modo en que se disponen las diferentes inserciones del pedúnculo. Esto que tenemos aquí es una teoría azteca de una calabaza del siglo XII. Cada zona de América tenía su propia calabaza, y la calabaza, la pepo, lleva a Europa en el siglo XVI. Los movimientos de calabazas entre América fueron más tardíos. Desde Europa, donde se empieza a usar la calabaza de un modo muy intenso, se usa por todo el mundo. Y ahora mismo todos los países cálidos del mundo o con veranos cálidos tienen calabazas. La planta es una especie anual con un crecimiento relativamente rápido. Estamos hablando de que entre 80 y 120 días podemos tener las calabazas ya formadas. Eso sí, durante ese periodo de tiempo necesita que haga un cierto calor y sobre todo que no haya heladas. Son muy sensibles a las heladas que pueden dañar mucho este producto. Recordemos que esas cucurbitáceas vienen de climas relativamente cálidos. Mantener el crecimiento necesario para producir la cantidad de calabazas que se puede tener en un campo requiere tener agua disponible de modo abundante, tener un suelo rico en nutrientes y suficiente espacio para que la planta pueda crecer. Además, es crucial también, es crítico, una buena polinización que permita que los frutos se desarrollen adecuadamente. Y otra labor que suele hacer en las calabazas es la poda de la parte vegetativa. Se trata de fomentar la parte reproductiva frente a la vegetativa. Esto permite tener grandes cosechas de calabaza. Vamos a hablar enseguida de las variedades de calabazas. La calabaza se usa para muchas cosas y hay mucha variedad porque hay muchas especies implicadas, pero además se usa para cosas curiosas. Por ejemplo, hay concursos de calabaza más grande, fijaos esta super calabaza, hay concursos de lanzamiento de calabazas a distancia, de modo que se seleccionan calabazas con la parte exterior que es más duro para que se llegue más lejos, y también hay calabazas de tipo decorativo que son muy importantes. Las de Halloween son quizás las más famosas, pero no son las únicas.
En su momento, cuando hablemos de las berzas, hablemos de Halloween, porque la calabaza es una suplantadora, no es la verdadera protagonista de Halloween. Bueno, tenemos en primer lugar una diferencia importante entre calabazas y calabacines, que es una diferencia de tipo de maduración. Las calabazas son el fruto maduro y el calabacín es el fruto inmaduro. Calabazas y calabacines son también variedades diferentes que se han seleccionado por características de la carne, de la pulpa, pero desde el punto de vista específico puede ser la misma especie. En este caso son Cucurbita pepo las dos, calabazas y calabacines. Por otra parte, hay otros usos menores de las calabazas, aparte de la carne, que es como es el aceite. El aceite de calabaza es importante. De hecho, en algunos lugares de Europa, en Austria y en Hungría, existe una variedad de origen, una variación de origen de aceite de calabaza. De mismo, lo que comento siempre, en España tenemos poca cultura de aceites. Las semillas, las pipas de calabaza, que son un snack poco popular en España, pero recordad que estuvo entre los orígenes de la domesticación de calabaza, fue por estas pipas. Y también la flor de calabaza. La flor de calabaza, que se come mucho en México, se reboza y se toma mucho en los platos y tiene un sabor vegetal bastante sabroso. Las calabazas se pueden confitar y luego hay muy importantes calabazas, las calabazas decorativas. Vamos a hablar un poco de esa variedad mencionando las especies. Cucurbita pepo, que es la especie más dominante, tiene diferentes calabazas. La calabaza típica, la pumpkin, que llaman en inglés. En inglés hay 3 palabras diferentes para mencionar las calabazas en función de su uso y de su variedad. Otra calabaza curiosa es la calabaza espagueti, que se llama espagueti porque tiene la carne, cuando se cuece se rompe en fibras que dan una alternativa a los espaguetis. Hay algunas muy pequeñas como la patipán, que es una calabaza de 100 gramos que se puede encurtir o comer íntegramente. Una muy común en nuestros mercados es la calabaza pera, la Cucurbita moscata, otra especie diferente. Esta es la más común, la que se encuentra en los lineales, es la que usamos el puré de calabazas. No es pepo, sino otra especie diferente. Argyrosperma es otra especie también diferente de calabaza, de la cual hay muchas variedades. La máxima, que son los zapallitos, puedes tener calabazas grandes y calabazas pequeñas, hay una enorme variedad al respecto. Y otra es calabaza, la quinta calabaza, que tiene un uso bastante diferente, pero que igual conocéis y se usaba mucho antes para hacer mermeladas, es la calabaza que hace lo que llamamos cabello de ángel, que es una calabaza que es más dulce, que se cuece y con eso con azúcar se hace una mermelada que ahora se puede encontrar en los lineales, pero antes la hacía en su casa. Es una calabaza Cucurbita ficifolia, que tiene un aspecto inconfundible con esas manchas blancas sobre un fondo verde. Esta diversidad es enorme. Aquí hay un link que quiera entrar que ven todo tipo de formas de calabazas, pero por de algún modo representarlo quería enseñar esta imagen de calabazas con todas las formas y colores posibles, y esto solo es una pequeña parte de todas las calabazas que existen. Hay calabazas, 5 especies diferentes y con una gran importancia alimentaria, sobre todo por su carne, pero también como elemento decorativo o por sus semillas. Y esto es la calabaza. Vamos a